¿Qué tal, mis queridos tenebrosos? ¿Cómo están esta noche de viernes? Espero que a esta hora ya estén en casita con su familia, disfrutando y preparándose para un largo y excelente fin de semana lleno de muchas ñoñerías y sobre todo de mucho terror. Porque esto es algo que vamos a tocar mucho en este canal, las ñoñerías y el terror. Y precisamente es de eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Alguna vez han leído o han escuchado alguna historia que les ha dejado esa sensación de no querer estar a solas, de no querer tener las luces apagadas y sobre todo esa sensación de sentirse observados, de que realmente no está solo? Pues bien, eso es algo de lo que les voy a platicar hoy. Es algo bien chingón y es algo que ha estado en mi vida durante muchísimos años. Desde chavito yo me acuerdo que me encantaban este tipo de historias. Y de hecho el primer libro que yo leí por voluntad propia, que no fue tarea de la escuela, fue Entrevista con el vampiro de Anne Rice, ¿no? Entonces les voy a platicar un poquito de la historia así rápido, de cómo surge el género literario del horror. Y vamos a escuchar lo que tienen que decirnos dos de las grandes mentes del terror en la literatura, ¿vale? Me voy a apoyar un poquito en mis notas porque pues no me lo aprendí de memoria, pero les pido una disculpa si de repente ven que volteo mucho para abajo, ¿sale? La literatura de horror es un género literario de ficción que tiene como precisamente la finalidad de espantarte, ¿no? De generarte ese feeling de que les comentaba hace ratito, ¿no? Esa aversión, esa sensación extraña. Esa es la finalidad, ¿sale? El género de horror tiene orígenes antiguos en cuestiones folclóricas y religiosas, centrándose en temas muy, muy particulares como que es la muerte, la vida futura, lo demoníaco y el principio de la encarnación en la persona. Estas se manifestaron a través de historias de brujas, de fantasmas, de vampiros, es todo este tipo de seres sobrenaturales, ¿no? De acuerdo con H.P. Lovecraft, que es el gran maestro del horror cósmico, él nos dice: el miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Esto lo dice en el primer capítulo de su libro The Supernatural Horror in Literature. Lovecraft explica que lo desconocido es para nuestros antepasados una gran amenaza, ya que fenómenos como los climáticos, los cuales no entendían, los podían ocasionar grandes desgracias. Por esta razón, lo desconocido se volvió, en palabras del mismo Lovecraft, una fuente terrible y inminente de desgracias y bendiciones que azotaban a la humanidad por motivos tan inescrutables como absolutamente extraterrenales. ¿Sale? Esto que quiere decir que desde los albores de la humanidad existe el miedo, y del miedo viene el terror y el horror. Es una de las sensaciones más naturales que tiene el humano, ¿sale? Otro de las grandes maestras, las grandes mentes maestras del terror, Stephen King, explica que las obras del género de horror pueden funcionar en tres niveles. Los primeros dos niveles son el horror, causa sensaciones físicas, y el terror, que tiene que ver más con ideas y sensaciones de especulación sin tener una certeza de a qué le tienes miedo, ¿sale? Esto podríamos plantearlo a lo mejor un poquito más como ahora en lo que es el terror psicológico, ¿sale? En un principio, King, en el primer capítulo, October 4, 1957, An Invitation to Dance, de su libro Dance Macabre, denomina a los niveles de esta forma Gross Out y Dance Level, pero en el segundo capítulo, Tales of the Hook, lo describe a terminología usual de horror y terror. Su tercer nivel es la repulsión. Este es el nivel más bajo del género del horror, donde hay demasiada sangre y trozos de cuerpos desmembrados y botados por todos lados, ¿no? Esto ya podemos como visualizarlo más un poco a lo gore, ¿no? Pero así lo describe King. King nos proporciona una definición precisa.
sino que ejemplifica con películas y novelas que de acuerdo con él se desarrollan en el tercer nivel del género del horror. Uno de sus ejemplos es Foul Play de The Crypt of Terror, historia donde Herbie Satar, un pitcher, es castigado brutalmente por la comunidad por haber envenenado a otro jugador. Al final de la historia es evidente que se desarrolla en el tercer nivel del género del horror, ya que el último partido se juega no con bates de béisbol, sino con los miembros descarnados del pitcher. Y les voy a citar un poquito esta parte del final de la historia. Dice: el bateador se encuentra de pie sobre la caja de bateo y en lugar de practicar un bate de Louisville, él utiliza una de las piernas de Herbie. El lanzador está sosteniendo una cabeza humana grotescamente mutilada y preparándose para lanzarla. El jefe, del que le cuelga un ojo desde su nervio óptico, se ve como si ya hubiese sido utilizado para un par de cuadrangulares. Es esto, ¿no? El tercer nivel que nos maneja Stephen King es esta parte, ya no solo de el terror paranormal o ya no solo el terror psicológico, sino que aquí ya vemos explícitamente sangre, vemos cuerpos desmembrados, vemos gente mutilada. Ese es el tercer nivel de terror y es el más bajo, es el más vil y es el más oscuro. ¿Sale? Entonces eso es un poquito de lo que es la literatura de terror. La historia es extensa, vamos desde la edad victoriana, desde lo gótico, el siglo XX y las historias mucho más modernas. De todo esto podremos hacer un solo capítulo para este canal, y si quieren que lo hagamos déjenlo en los comentarios, suscríbanse, denle like y bueno, yo soy Tenebris y bienvenidos a esta noche de terror. La primera noche, 27 de octubre, toquidos en la puerta de al lado. Esa noche en particular no podía concebir el sueño, como quien espera con ansia fundida en desesperanza los brazos ausentes del amante que nunca ha de aparecer, ni siquiera la última hora del descanso eterno en el silencio sepulcral de su morada final. Diversos factores distraían mi atención con pesadumbre, arrebatándome con saña de Morfeo y dejando una estela de pensamientos sin sentido que vagaba por el laberinto de materia gris, el cual provoca visiones vívidas y coloridas de mundos generados artificialmente. Sin embargo, después de tanto luchar contra mis pensamientos, logré doblegarlos e hice vencedor al sopor, el cual, sabiéndose de antemano victorioso como cada anochecer, no dudó ni un momento de su eventual triunfo. Mas el destino es cruel y el futuro incierto, y como tales personajes carecen de palabra de honor, no se puede mediar tregua con tan grotescos caballeros. Como si saliera de la nada, un murmullo constante golpeaba mi sueño, como el carpintero que no cesa en su empeño por horadar el tronco hasta verlo completamente terminado, tal como fue concebido en un principio por su extraña percepción de la naturaleza. Tanto fue el repiqueteo hacia mis ideas que acabó por desatarme de las cuerdas de la somnolencia. Para ese entonces ya me había mostrado sus pesadillas más profundas. Así, logré sumergirme en la realidad abrumadora de los noctámbulos que, sin pedirlo, sufren o disfrutan noches de vigilia, sin poder chocar los párpados uno contra otro, como si fueran los Montesco enfrentándose a los Capuleto. Y fue en ese estado que pude percibir claramente el golpeteo producido por una mano delicada, aunque firme y constante contra una puerta de madera, tal como la que alberga la entrada de mi hogar, donde habito con mis pensamientos, frustraciones, demonios y locuras por compañeros. Miré el reloj en mi muñeca. Sí, lo sé. Soy un hombre chapado a la antigua. Las 11:59 de la noche y segundos. Me pregunté quién podría ser a esa hora infernal, cuando solo las brujas, espectros y demás fantasmas de la mente deambulan por estos lares, ya que moro en un lugar donde nadie se atreve a andar a deshoras por temor más a los vivos que a los muertos. Me decidí, no sin antes tomar mi cuchillo que bien hago en tener guardado bajo el colchón a modo de protección personal, y no sin miedo abrí la puerta de mi habitación. Acto seguido me dirigí a la sala de donde provenía, o al menos parecía surgir aquel repiqueteo incesante.
Al llegar a esta, comprendí que el tocar no era para mi puerta, sino para la entrada de al lado, mas no venía solo, sino acompañado de un ligero susurro, tal vez más cercano al quejido del viento lastimero que causa la ilusión de ánimas en pena. Sobra mencionar el efecto producido en mi piel de este lamento y la fuerza que le dio a mi corazón que de por sí ya venía latiendo a tambor batiente. Así pues, con todo el temor a lo desconocido alimentando por este suceso, me di el valor de observar por la puerta que mira hacia la madera de la puerta vecina, ya herida por tanto golpe. Con la mano temblorosa moví a un lado la cortina, lo suficiente para hacer visible aquella espantosa visión inesperada. Apenas había logrado asomar la mirada por la tela que otorga limitar mi visión. Era ese tipo de mujer, vieja y despeinada, enjunta y cadavérica, con esa expresión de muerte proveniente de lo más profundo de sus ojos. Su vestir sucio y avejentado rememoraba aquel de los cuentos infantiles que las brujas solían usar. Tal parecía que todo había sido planeado por dichoso ser, porque no sabría qué otro sustantivo achacarle, para simular la viva imagen de aquellas formas de antaño que aterrorizaban antiguos pueblos y que ahora, aquí, junto a la ventana, parecía estar a la espera de mi curiosidad. Traté de que no notara mi presencia, la observé por un momento, mientras ésta seguía tocando sin cesar el pórtico vecino y lanzaba sus quejidos casi imperceptibles aunque diabólicos, inhumanos. Decidí no mirar más pensando en la gran fortuna que tuve al no ser visto por tal esperpento. ¿O no lo tuve? Me dirigí a mi cuarto tratando de olvidar todo y esperando a que la mujer desapareciera tal como apareció. Mas al darme vuelta, noté que los ruidos habían cesado. Sucumbí ante el impulso de asomarme nuevamente y descubrí que esa cosa maligna se había esfumado sin dejar rastro o huella alguna de tan horroroso momento. La segunda noche, 28 de octubre. Alguien tocó a mi puerta. A la noche siguiente, pensando que ya todo estaba abandonado en las arcas del olvido, me dispuse a cenar cuando, repentinamente, algo sobresaltó mis sentidos. Un toque, 2, 3, 4, 5 y 6 de ellos, lentos y cadenciosos, llegaron anunciando mis mayores temores. Advertí que esta vez sí era mi puerta la que golpeaban. La puerta parada frente a mí, mi acceso sin temor a equivocarme. Una señal incuestionable de que alguien permanecía al otro lado, aguardando a que mi ser, tan aterrado por el recuerdo de la noche anterior, se destinara hacia ella para abrirla, o al menos preguntar a quién osaba allanar a esa hora mi refugio. Miré de nuevo mi reloj, la misma hora, 11:59 p.m. No podía ser casualidad, estaba seguro de haberme fijado bien en la hora del ocaso anterior. Me acerqué con sigilo al lugar de donde provenían aquellos tañidos y asomé un ojo por la mirilla. La oscuridad no me dejó percibir gran cosa, sin embargo, logré visualizar un contorno que trazaba difusamente una figura encorvada, con cabello desgarbado y ropas descuidadas de forma irregular. ¿Podría ser la misma aparición de la noche anterior? ¿Habría descubierto mi indiscreción? Ya no podía hacer más que silenciar todo ruido, respiro o movimiento para que no notase que estaba yo del otro lado del pedazo de madera que nos separaba por escasos centímetros. Moví la vista por un momento para tomar aire y pensé, ¿habría visto el movimiento a través del ojo de la abertura cilíndrica? Reaccioné rápidamente, volví a poner mi mirada sobre el hueco circular y solo entonces comprendí la consecuencia de mi error. No había nada ya del otro lado. La tercera noche, 29 de octubre. Está adentro. Cuando el crepúsculo llegó, mis nervios estaban devorándome las entrañas. Traté de dormir lo más temprano que pude, aunque me resultó del todo infructuoso. La aflicción de las noches anteriores no me dejó descansar la mente ni cerrar los ojos. Al dar las 11 campanadas decidí prender el calentador para tomar una ducha y así tratar de relajarme. Aproveché que aún no llegaba la hora fúnebre metiéndome al agua en cuanto está permitido aliviarme con su temperatura cálida y confortable. Me tomé un tiempo dentro de la regadera para reflexionar sobre lo sucedido. Traté de convencerme a mí mismo de que lo sucedido no era cosa del más allá. Después de todo, yo no creía en la magia negra, ni en brujas, ni espectros. Jamás le temía a los muertos, ni a supuestos fenómenos paranormales.
En esos pensamientos navegaba cuando un fuerte crujido familiar perturbó mi divagar en las mareas de mis axiomas. Alguien había forzado la entrada mientras me bañaba. Miré de nuevo mi reloj. Faltaban 5 minutos para la medianoche. ¿Cómo había podido dejar pasar tanto tiempo, distraído, sumido en mis ideas? Ese descuido me había costado enfrentarme una vez más a eso de lo cual quería con gran deseo escapar. Quise esconderme dentro del baño para no salir jamás, lo cual sabía que era completamente irracional. Sin esperanza alguna tomé la toalla con el poco valor que aún quedaba en mí, o más bien, con el que pude infundir en mí ya desesperada persona, y salí a toda prisa de la ducha. Pasé sin voltear por el pasillo que conduce a la recámara, el cual parecía más largo, oscuro y tenebroso de lo usual. Sin embargo, azoté la puerta y me tumbé de inmediato en la cama. Tan ofuscado estaba que no advertí en un principio la luz encendida de mi habitación, que siempre acostumbro dejar apagada al salir. Sé que ahora está dentro de mi casa. La cuarta noche, 30 de octubre. Es solo una sombra. Llegué del trabajo realmente exhausto después de manejar por horas, ya que me había encontrado en medio de una manifestación en contra del presidente de la República, el cual era repudiado debido a los malos manejos del país. Tan cansado me dejó esa situación que decidí no prestar mucha atención a los sucesos acontecidos en estas últimas veladas. Sabía muy dentro de mí que debía calmarme y dejar de pensar en esa horrible mujer, o lo que fuera, y me proponía enterrarla para siempre en la profundidad del olvido. Con mi mente resuelta introduje la llave en la hendedura de la madera para acceder a mi estancia, tan perturbada recientemente por la funesta marcha de mis demonios. Tal vez era la presión engendrada últimamente, o tal vez el cansancio de mi mente agobiada por tanta labor, lo cual había causado todo el fenómeno. Definitivamente, esta vez no iba a dejarme llevar por las fantasías absurdas. Venía decidido a derrotar mis ideas y enseñarles quién era el máximo vencedor de esta contienda. Sin embargo, para mi mala suerte, la mente no renuncia fácilmente a las batallas, ni se deja llevar de buena gana por convicciones humanas tan banales. Una vez más, el destino jugó una treta más vil y traicionera, demostrándome que no iba a ser fácil derrocar tales leyendas. Apenas hube salido del sanitario y sabiendo que faltaban de nuevo escasos minutos para la hora macabra, sin siquiera atreverme a ver las manecillas de mi fiel acompañante por temor a sugestionarme, pretendí avanzar sin temor a mi destino, y logré llegar sin contratiempos a mi habitación. Al recostarme en mi lecho, logré reposar al fin los globos oculares. En esas andaba cuando el televisor pareció gritarme una advertencia. ¡Cuidado! Llegaron las ofertas espeluznantes de Día de Muertos. Apenas escuché la primera parte del anuncio me sobresalté y di un brinco fuera de la cama. Abrí los párpados y vi de reojo lo que parecía una silueta saliendo de mi cuarto a toda prisa, desvaneciéndose como el vapor de un barco en aquellas noches estrelladas. Me contuve dándome fuerzas para no gritar, más de enojo que de miedo, ya que no podía concebir cómo el ente se había atrevido a profanar mi recámara. Traté de tranquilizar mi cólera, relajar los músculos y decidido como estaba a no dejarme llevar de nuevo por este tipo de sucesos, pensé, es solo una sombra nacida del efecto provocado por esa luz tenue recién recibida de las pupilas. Invité a mi calma a la almohada y después de un tiempo logré concebir nuevos sueños. La quinta noche, 31 de octubre. ¿Son lamentos? La oscuridad llegó. Estaba mucho más tranquilo y seguro al haber vencido de alguna manera al miedo que aquejaba mi ser desde hacía varias noches. Pensé en leer un poco antes de ir a la cama. Tomé lo primero que encontré en el librero, El Anticristo, de Nietzsche. Curioso título para los eventos acontecidos últimamente, aunque de antemano sabía que el ejemplar en cuestión no guardaba relación alguna con situaciones demoníacas, afortunadamente. Me serví un café para adentrarme de lleno entre las líneas de tinta y en el papel, y con mis sentidos totalmente alerta por el efecto de la cafeína, comencé mi viaje por las fantasías de la filología. Recostado en vastas ilusiones andaba cuando repentinamente se escucharon unos lamentos sumamente extraños. Al principio parecían salir del ambiente que la lectura generaba en mi cerebro,
pero poco a poco descubrí que eran más reales de lo aparentado y sonaban sumamente tétricos, como quien padece de demencia, aunque sin la suficiente fuerza para gritar. Por un instante sentí mi cabello erizarse y una extraña sensación recorrió todo mi cuerpo. Me levanté lentamente, casi sin quererlo, y miré por la ventana, mas no logré distinguir nada. Los ruidos parecían provenir de todas partes, así que me dirigí a la sala y me asomé por la orilla de la puerta, y apareció el mismo resultado. Sin embargo, los quejidos seguían reverberando y a donde me destinara parecían provenir del exterior de mi morada. Resolví prender una vara de incienso con tonos de mirra, la cual fue un regalo para protección contra hechizos y otras brujerías. Sabía que al colocarla detrás de mi puerta me sentiría más seguro. Regresé a la cama e hice caso omiso a los silbidos incesantes. Pensé que quizás sería la acción del viento traicionando mis sentidos. La sexta noche, 1 de noviembre. ¿O es que todo solo fue un sueño? Llegué a casa exactamente a las 6:33 pasado el meridiano. La luna azteca ya asomaba, dado que en octubre el sol duerme más temprano. Sentía aletargado, con pesadumbre, después de un arduo día de trabajo, así que decidí recostarme por un momento en el sillón que con sus brazos me recibe tan cómodamente. Reproduje la misa de Requiem en re menor de Mozart en el celular para relajar mis sentidos. De repente sentí una ligera punzada en mi espalda. Me levanté para recibirme cuando otra estocada aún más fuerte me atravesó. Logré visualizar un reflejo deslizarse por una de las espadas medievales colgadas a manera de adorno en la esquina contraria de mi asiento, y súbitamente volteé hacia la puerta de donde al parecer provenía la fuente de tan extraño reflejo. Allí estaba, la visión de la que tanto había oído estos últimos días, la horrorosa mujer que ahora podía ver tan claramente, vieja, arrugada, en partes descarnada como si hubiera estado muerta en algún tiempo, ahora levantada de la tumba para atormentar y derrumbar mis más firmes creencias, contradiciéndolas con lo que en ese instante se postraba frente a mí. De cualquier modo, la visión fue fugaz, ya que al instante la luz se extinguió, no sé si por casualidad o por obra de la bruja. Sí, ahora tenía un nombre para ella dado el desafortunado encuentro, aunque esa era la menor de mis preocupaciones. Rápidamente llegó a mi cabeza la idea terrorífica de su última ubicación. Se encontraba a unos pasos de mi persona y no podía verla. El repentino apagón me dejó con la vista nublada por la impresión de su imagen en mis ojos, y ahora, más que nunca, ansiaba con desespero el retorno de la luz. Sentí un leve roce en mi brazo derecho. Me sobresalté, traté de correr en dirección opuesta. Me di cuenta de que algo me impedía huir y había agazapado a mi pie. Forcejé cuanto pude, pero eso empezó a recorrer mi pierna cada vez más y más arriba. Entonces me sentí morir. Una fuerza cruzó mi pecho y abrazó mi corazón, como si la mano de la arpía atravesara sobrenaturalmente mi carne, estrujando con toda su fuerza el órgano vital. Caí desvanecido y no supe más. Desperté a la misma posición donde yacía recostado en mi sillón favorito y miré la hora en mi muñeca. 1 minuto para la hora ya pactada. Pensé que tan solo había sido una pesadilla, una aterradora pesadilla. Me reconforté al pensar que nada de lo vivido esa noche había sucedido en realidad. Fijé mi mirada en la espalda y recordé el reflejo que lanzó a mi mente hacia aquella sucesión de eventos alucinantes, cuando percibí una mancha de color rojo en la hoja de metal. Algo resbalaba de aquel adorno, líquido y espeso, como la sangre que emanaba de tales espadas cuando los guerreros las clavaban en sus odiados adversarios. Pero no podía ser. Esta no se había movido ni un centímetro de su lugar y no había permanecido en el mismo sitio de mi descanso donde tuve aquel sueño horripilante con la hechicera desencarnada. Nada había cambiado en realidad, o tal vez sí. Una sensación de humedad recorrió de mis costados y me hizo reaccionar. Alcancé con las yemas mi piel, notando de inmediato la sangre que fluía de mi lado izquierdo, a la altura del pecho, justo donde sentí aquella mano atravesar mi cuerpo. Vi poco a poco cómo el tono rojo de la muerte opacaba mi vista,
tornándose más oscuro hasta volverse completamente negro, como el negro de mis párpados cerrados, ya sin vida. Ernesto López es una persona egoísta y manipuladora. Ello le ha provocado varios enemigos y problemas con sus compañeros de trabajo. Uno de sus últimos conflictos fue haberse robado ideas de un compañero recién ingresado a la empresa, al cual se le presentó como amigo. Se ganó su confianza invitándolo a comer y ayudándole a conseguir un departamento para rentar, porque Dan Cienfuegos no es de la ciudad. Él viene de una localidad alejada del suburbio. Proviene de una raza de vampiros cuyos ancestros han sido adoradores por siglos de dioses maléficos y conocedores de rituales en donde sacrifican todo tipo de animales. Esto no lo sabe Ernesto. Con el transcurso de las semanas, Adán le confía a Ernesto una idea sobre un proyecto para aumentar la producción de zapatos en la empresa, que implicaría disminuir costos y utilizar una nueva mezcla de compuestos, con el fin de obtener suelas más baratas y resistentes al uso diario. Ernesto tiene más de 20 años en la empresa. Por su forma de ser no ha obtenido un ascenso importante. Se le ha ido relegando cada vez a un puesto menor en el escalafón, por lo cual ve una gran oportunidad para ascender al presentar las ideas de Adán. Compra las sustancias y lleva a cabo algunos experimentos con el objeto de cerciorarse de que las palabras de su compañero fueran ciertas. A través de realizar otras pruebas más, presenta el proyecto como suyo a sus superiores. Con ello, obtiene la gerencia del Departamento del Desarrollo del Producto. Adán se da cuenta de que Ernesto utilizó sus ideas para obtener un beneficio propio, así que, con la ayuda de los amigos de su pueblo, decide organizar un ritual vampírico para vengarse de él. La ceremonia se ejecuta con el propósito de capturar su alma. Primero, se desollan vivas 2 cabras negras, mientras los presentes entonan cánticos en una lengua eslava. Acto seguido, consumen hongos alucinógenos para invocar al demonio Orlok y conseguir su cometido. Al término de esta escena sangrienta, surge una nube de la cual aparece un ser mitad cabra y mitad humano que comienza a devorar las cabras. Una vez saciado, Orlok desaparece. Adán y sus acompañantes recogen las cenizas que dejó regadas el oscuro y terrible ser con la consigna de que Ernesto las ingiera. Al día siguiente, Ernesto le presume su nueva oficina a Adán. Le cuenta que gastó días enteros investigando para presentar su proyecto a sus jefes. Adán hace un esfuerzo sobrehumano para ocultar su ira y para disimular que todo va bien. Lo invita a comer con el fin de celebrar el ascenso de Ernesto. Durante la comida en la que Ernesto ha tomado demasiado, no se da cuenta de que Adán disuelve las cenizas del ritual en su cerveza. Minutos después, le viene un gran dolor de cabeza. Pierde la noción del tiempo, está confundido y a punto de desmayarse. Adán se ofrece a llevarlo a su casa. Al amanecer, Ernesto se siente diferente. Su cuerpo atlético nunca estuvo mejor, ahora siente un hambre feroz. Lo atribuye a la sobreingesta de cerveza, así que se pone a cocinar medio kilo de carne. Y después de satisfacer su voraz apetito, sale sin más preocupaciones de su trabajo. Todo transcurre normal, pero en un instante le acomete la idea de aprovecharse de otra persona, alguien de la oficina. Entonces, el hambre le regresa multiplicada por 1000. Durante el día ha visitado varias pizzerías y locales de comida rápida. Su deseo compulsivo por comer no le empieza a preocupar sino hasta semanas después. Ernesto va al médico. Ha empezado a subir de peso y no solo eso. En las noches ha comenzado a escuchar una voz que no lo deja dormir. En los resultados de sus estudios no hay nada normal. Después de un mes, Ernesto ha pasado de pesar 70 a 90 kilos. Su cara refleja el insomnio y el dolor de espalda es más agudo. Él cree que es por el sobrepeso adquirido. Ya no rinde en el trabajo, llega tarde, se queda dormido. Sus jefes le preguntan por su salud, por su semblante cambiado. Extrañan a la persona atlética de antaño. Él les indica que no es nada grave, que está consultando a un médico, pero no les dice toda la verdad. En la calle, ciertas personas lo observan con incredulidad, especialmente niños pequeños y ancianos. Ahora,
El dolor de la espalda se ha extendido al cuello. Al llegar a los 140, su peso empieza a disminuir y con él sus fuerzas, tanto que hasta es incapaz de sostener una taza de café. En una ocasión le sucede algo peculiar. Un anciano indígena lo mira y comienza a gritar «¡Orlok! ¡Orlok!», mientras huye despavorido. Su cara refleja un miedo intenso. Algo vio. Con el paso de los días, Ernesto es incapaz de salir de su casa. Nadie lo ha visto. Sus amigos y compañeros del trabajo han tratado en vano de buscarlo por teléfono o a través de su correo electrónico. Cierta mañana de un 2 de noviembre acuerdan ir a buscarlo a su casa. Reunidos en la esquina de la misma, advierten sin hablarlo que el ambiente está enrarecido. El sol despide rayos particularmente amarillos, vivos. Se percibe un ligero aroma a copal proveniente de la casa contigua a la de Ernesto. Al pasar por esta, vislumbran a través de la ventana un gran altar de muertos. Su confección es tradicional en todos los aspectos, excepto en la fotografía de la persona fallecida, a la cual debería estar dedicada la ofrenda. En su lugar se halla puesta la escultura de un demonio, mitad cabra, mitad humano. Su tamaño, como la de un niño de 3 años. Un escalofrío recorre a los curiosos al percatarse de tan repugnante ser. Unos pasos más. La casa de Ernesto. Tocan la puerta en 3 ocasiones. No hay respuesta. No la que esperaban. Escuchan vocecillas ininteligibles y gruñidos semejantes a los de un lobo. Imaginan que la casa está infestada de animales salvajes. Unen fuerzas para huir. Al entrar, quedan petrificados al ver a su amigo vivo, pero casi en los huesos. De no ser porque mueve la cabeza para verlos fijamente. Con los ojos desorbitados, hubieran pensado que estaba muerto. Lo más abominable es el ser demoníaco sobre sus hombros. Un ser mitad humano de la cintura para abajo, pero con el torso y la cabeza de un murciélago que gira y le sonríe. Sí, esa sonrisa maléfica que de inmediato reconocen como aquella que solía ser de Ernesto. Pues espero que les hayan gustado estos relatos que les acabo de leer. Fueron muy cortos, fueron muy breves, pero en lo particular me gustan mucho. Pertenecen a una recopilación que se llama Necrópolia, Horror en Día de Muertos. Son 14 historias de terror de escritores mexicanos y está editado por Ediciones Lulú. Discúlpenme si de repente me trabé un poquito, es la primera vez que hago este tipo de lecturas. Sin embargo, pues lo hago con todo el cariño para ustedes y ojalá en serio que les hayan gustado. ¿Sale? Yo soy Tenebris, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Recuerden, suscríbanse, denle like y activen las notificaciones para que se enteren cuando subamos nuevo contenido y demás cosas que vamos a estar haciendo por aquí. ¿Sale? Cuídense mucho, banda, nos estamos viendo. Hasta la próxima, bye.